en una charla es con mucha ilusión que he terminado de escribir un pequeño manual, pequeño, son 200 páginas. ¿Y por qué escribir un manual? ¿Por qué, por qué sobre meditación? Si queréis hacer preguntas, podéis utilizar el chat, podéis escribir, os contesto encantado. Entonces, meditar. Meditar es importante. Meditar, los neurocientíficos eh, observan cada vez más como la meditación sea algo que trae beneficios biológicos en nuestros procesos, en mecanismos relacionados también con la expresión genética. Pero entonces, ¿por qué? La pregunta podría ser, ¿por qué no meditamos? ¿Por qué está nuestra atención siempre atrapada por algo? ¿Por qué estamos constantemente perdiendo el tiempo? ¿Cómo se pierde el tiempo? El tiempo se pierde cuando no lo vives completamente. No se pierde haciendo, o sea, no se evita perder el tiempo haciendo más cosas, siendo más productivos o no descansan, sin descansar, ¿no? Perder el tiempo es algo de lo que arrepentirse. Y todo lo que no se vive completamente es una forma de perder el tiempo. Es una forma, es una manera de dejar que la vida pase sin ti. Como un ejemplo sencillo, es como cuando, eh, por ejemplo, tomas un café y no estás a lo que estás. Estás pensando en lo que tienes que hacer después y no disfrutas del café, no disfrutas de su aroma, siempre que lo tomes con la intención de aprovechar del sabor, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la estrategia para estar atentos, para no perdernos? ¿Y cuál es la consecuencia de esta atención? La consecuencia es más claridad, es menos estrés, es una limpieza de nuestros sentidos que están, una limpieza de nuestra atención. Cuando la atención está siempre enganchada, no descansa, no descansa. Y entonces estamos siempre como eh, alerta, como si hubiera algún peligro, como si pudiera pasar algo inminente y nuestro sistema entonces genera hormonas, nuestro cuerpo está en modo defensa, entonces se bloquea la digestión, entonces estamos alerta y la mayoría de las veces estos peligros no son reales, son, podríamos utilizar la palabra ilusorios, ¿no? Son propuestas, propuestas de nuestra mente, propuestas que alguna vez atrapan nuestra atención. ¿Y si mañana pasa esto? Entonces la meditación, la práctica de la atención, de lo que la meditación es una consecuencia, es algo, es un producto del estar atentos, nos ayuda a desengancharnos de los pensamientos, por ejemplo, también de las emociones. No es el problema la emoción, sino que el problema podría ser cómo te relacionas tú con esa emoción. No es el problema la tristeza, el problema es cómo
te relacionas con la tristeza. No es el problema la rabia, el problema es cómo te relacionas con tu rabia. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo me puedo relacionar bien con mi rabia, por ejemplo? Parece raro, pero es que nos han enseñado cómo existen emociones buenas y malas, y entonces, evitando las malas, hemos aprendido también poco a poco a evitar también las buenas, a no vivirlas completamente. Entonces, en un estado de alta intensidad, en un estado de euforia, en un estado de alegría extrema, no lo vivimos completamente. Intentamos parar, intentamos como si pudiera explotar algo, como si hubiera un límite de nuestro sistema y nosotros necesitamos contener dentro de esos límites. ¿Y qué pasa cuando se medita? Cuando se practica el mindfulness. Mindfulness significa atención plena. Es la traducción de la palabra sati. Entonces, nuestro sistema se entrena. Como si fueran músculos que en el gimnasio poco a poco consiguen levantar un peso más alto. Nuestro sistema también se puede entrenar. Y la meditación, entendida como práctica, alguien me dirá que la meditación es un estado de conciencia, pero ese estado de conciencia se tiene que preparar, tiene que ser una consecuencia de una práctica meditativa, la podríamos llamar. Y la práctica meditativa es como entrenar la atención. Entonces, ¿dónde la quiero apoyar la atención? ¿Dónde quiero ver qué está pasando? Habitualmente está solo en el exterior, pero para percibir completamente lo que pasa en ese instante, la atención no es completa si es solo exteriormente. Tendremos que ver también lo que pasa en nosotros. Y este entrenamiento, como si fuera un periscopio, ¿no? Como si fuera, en vez que mirar fuera, mirar hacia adentro. Y 5 minutos de meditación al día, aunque parezcan pocos, ayudan a observar lo que pasa en nosotros. Y nuestro cuerpo nos manda miles de señales en todo momento. Cuando hablamos con una persona, cuando comemos, cuando estamos cansados. Entonces, nuestra mente puede que nos sugiera que tengamos que ser mejores, que tengamos que ser, que tengamos que mejorar nuestra actitud, que tendríamos que... Buenas tardes, a lo que estáis en directo. Hola. Que tendríamos que ser de otra forma. Y la meditación, en un principio, una de las bases de la meditación es dejar que estas propuestas se vayan por un momento. Dejar que todas las ideas de que tendríamos que ser, toda la comparación de todo lo que tendríamos que mejorar en nosotros mismos, puedan irse por un momento. La única idea, la idea que tendría que ser, que tendría que mejorar algo en ti, puede que sea la única idea equivocada. O sea, mi filosofía, no solo la mía, evidentemente, es que deja que por un momento no haya nada equivocado en ti. Acógelo. Esto es un poco el sentido. ¿Cómo se hace esto? Se puede practicar. Hay personas que
practican meditación, hay personas que se reúnen, yo mismo doy clases online o presenciales, retiros, talleres. Y también es interesante, ¿por qué no? Observar, tener a mano un manual, por ejemplo. ¿Por qué un manual? ¿Por qué es importante un libro de meditación? ¿Por qué tiene sentido? Porque toda la información que encontramos, y puede que sea de valor también en redes sociales, o un poco aquí, un poco por ahí, en podcast, está bien, pero existe una orden. Entonces, cuando nosotros mezclamos eh, mucha información, yo no puedo observar, por ejemplo, yo no puedo observarme completamente con la intención de transformar. Si yo en este momento tengo angustia y creo que esta angustia no debería de ser así, la rechazo, en el fondo la estoy rechazando, en el fondo estoy diciendo yo tendría que ser diferente, esto tendría que ser diferente dentro de mí. Yo no la estoy acogiendo completamente. Cuando no acoges algo completamente, no lo vas a transformar nunca. No vas a poderlo observar completamente, porque en el fondo lo estás rechazando. Entonces, la práctica del derecho de existir, por ejemplo, es una de las cosas fundamentales. Pero ¿cómo puedo yo practicar el derecho de existir? Tengo que darme cuenta de que no lo sé. Tengo que practicar el no lo sé, el arte de Sócrates, el arte de no saber. Entonces hay como un orden en todo esto que si nosotros lo escuchamos en un video de YouTube como esto toda la vez y luego lo intentamos practicar, puede que funcione o puede que no. Lo que he creado yo es un manual que te puede acompañar paso a paso a hacer que los ejercicios que voy a proponer se puedan realizar durante tu vida, durante el día a día, y que el entrenar la introvista no sea solo algo del momento meditativo, de la práctica de tus 5 minutos, de tus 10 minutos, de tu hora semanal, de tu retiro del domingo, de tu taller del sábado. Porque luego lo que funciona, lo que es trasladar estas capacidades que se aprenden durante la meditación a la vida diaria. Entonces, ser capaces de eh, observar lo que pasa en ti mientras esa persona te está hablando y cuál es el resultado. Un resultado es que si tú no das a la persona que está delante de ti la culpa de lo que tú sientes en ese momento, tu acción, tu respuesta será limpia. Será limpia. Darse cuenta de lo que pasa en ti mientras pasa puede que necesite un tiempo. Algunas emociones son más lentas, como la tristeza, son más fáciles de observar, otras son más rápidas, como la rabia, por ejemplo. La rabia llega de repente y entonces observar lo que pasa en nosotros puede que sea más complicado. Pero la práctica es lo que poco a poco nos permite llegar
a ser más consciente, porque nuestra percepción es limitada, ¿no? Siempre tenemos un punto desde el cual vemos, nuestros sentidos no perciben todo, no percibimos todos los colores, todos los olores. eh, entonces, no es nunca completa, ¿no? Nuestra perspectiva. Cuanto más enganchada la atención esté en pensamientos o en emociones, eh, aún más ciego vamos a ser. Entonces, eh, os voy a... He dividido este libro en 5 partes. Se llama Meditar sin complicaciones. En la primera parte podemos ver cómo no se necesita ser de una manera especial para meditar. Vamos a ver qué es y qué no es la meditación y vamos a ver algunas prácticas. En la segunda parte vamos a ver la base, el derecho a existir, el cuerpo es un aliado, la comodidad. Muchas personas creen que para meditar necesitan una posición, una postura incómoda. Eh, Eso no es así. Simplemente sentados o tumbados se puede practicar. Y luego hay varios puntos, la amabilidad, observar los pensamientos, el permitir. Y luego en la tercera parte se observan los obstáculos reales. El no tengo tiempo, el me pongo nervioso, eh, la gana de resultados. Luego en la cuarta parte vamos a ver cómo convertirlo en un estilo de vida con algunas rutinas viables. Y en la quinta parte hay un plan práctico de 21 días donde eh, donde explico en cada día, es como un pequeño, ¿por qué 21 días? Porque el cuerpo necesita un tiempo para integrar las prácticas y esto hace que no puedes integrar, como si te lees un libro poco a poco o te lo lees todo en un mismo día. Nuestro cerebro graba las informaciones durante la noche. Entonces, este manual quiere ser como un libro de bolsillo, que de momento es solo en formato electrónico, en ebook. En breve estará disponible también, pero esta es un lanzamiento previo y entonces lo puedes tener siempre en el móvil. No es un libro lleno de informaciones, porque la información es muy importante, es muy interesante, pero la información hace que nuestro cerebro es como si se llevara una cucharadita de miel. Es como si fuera un poco de azúcar, ¿no? La información da una satisfacción que dura poco. Y el sentido es no necesitar mucha información. Lo mejor que se puede hacer es practicarlo. ¿Os interesa hacer una pequeña práctica? 5 minutos. Os voy a me voy a regalar yo también en este momento un momento de meditación, un ejemplo. Luego lo podéis, evidentemente, repetir lo que veáis, el replay del directo. Un ejemplo de práctica meditativa.
te invito a ponerte cómoda, cómodo. Vamos a hacer 5 minutillos de meditación, simplemente para que esto no sea solo teoría, no sea solo teoría. Y entonces os invito a poneros cómodos y encontrar una postura digna, simplemente. Podéis cerrar los ojos, yo los mantendré uno cerrado, uno abierto, por si acaso hay algún mensaje. Y vamos a practicar una respiración en 4 tiempos, durante la cual inhalamos con la nariz durante 4 segundos, mantenemos los pulmones llenos, 4 segundos exhalamos el mismo tiempo y mantenemos una apnea de 4 segundos. Lo vamos a repetir 4 veces. Esto hace que nuestra atención se vaya a la respiración. Esto hace que en este momento salgamos del... no me gusta la palabra caos mental, pero que giremos la atención desde la mente hacia la respiración. Inhalamos. Mantenemos los pulmones llenos, 4 segundos. Exhalamos. Suavemente. Mantenemos apnea, 3, 4 segundos. Inhalamos. Mantenemos los pulmones llenos y exhalamos. Mantenemos una apnea de 4 segundos. Inhalamos. Mantenemos los pulmones llenos. 3, 4 y exhalamos. Mantenemos apnea 2, 3 y 4. Inhalamos. Pulmones llenos. 3, 4 segundos. Exhalamos. Última ronda. Inhalamos. Mantenemos los pulmones llenos. 3, 4 segundos. Exhalamos. Mantenemos apnea 1, 2, 3, 4. Y respiramos normalmente. Respira con tu nariz y observa el aire que entra y sale. Nuestra intención no es la de modificar el ritmo, simplemente observamos este flujo de aire que entra más fresco y sale más cálido. En este momento dejamos ir lo que ha sido, dejamos ir el día de hoy, dejamos de lado lo que tendremos que hacer mañana. Estamos aquí en este momento presente, observamos simplemente lo que existe, lo que es real en este momento. Todo lo que no es real no puede existir. Y todo lo que es real no puede ser amenazado. En este momento nos damos cuenta de que no hay ningún peligro real, no existe ningún león alrededor nuestro. Todas las ideas de peligro son ilusorias. Dejamos que el esfuerzo se vaya poco a poco. A cada exhalación inhalamos y exhalando soltamos el esfuerzo. Dejamos que la percepción de la vitalidad dentro de nosotros aumente. Podemos observar, podemos percibir un poco de hormigueo en nuestras manos. Podemos observar el contacto entre nuestro cuerpo y la superficie en la cual está apoyado. Podemos dejarlo caer.
No necesitas esforzarte para sostenerte. Estás sujeto de alguna manera. Si en este momento algún pensamiento atrapa tu atención, vuelve a apoyar tu atención en la respiración. Practicamos un momento de desengancho. Dejamos que las propuestas de nuestra mente sobre lo que hemos hecho, lo que tendríamos que hacer, se vayan. En este momento no tenemos nada que mejorar, nada que demostrar. Estamos simplemente atentos a lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Puede ser lo que sea. Acogemos. Acogemos también ese dolor, esa tensión muscular que pueda haber y soltamos el esfuerzo. Dejamos que se relaje a partir de nuestra cara, nuestros ojos. Se relajan las orejas, la nuca, el cuello, poco a poco. Soltamos esfuerzo desde cada parte de nuestro cuerpo, los hombros, los brazos. Observamos las manos y observamos en el centro de nuestro pecho el latido del corazón. Inhalamos y exhalamos. Observamos nuestro abdomen, nuestra parte basal del tronco, nuestro suelo pélvico, nuestros glúteos. Soltamos tensiones desde las piernas, las rodillas, hasta llegar a los pies. En este momento no tenemos nada que mejorar, nada que alcanzar, ninguna mejor versión. La mejor versión de ti es una propuesta que dejamos pasar también. Y aprovechamos de este momento de atención para que surja una intención para el día de hoy, para mañana. Es un permitir, no lo busques con la mente, deja simplemente que tu coherencia con tu sentir haga surgir una emoción, una intención, una energía. Y observa tu cuerpo, observa el estado de tu cuerpo. La intención puede ser, quiero más claridad, quiero menos estrés, quiero más tranquilidad, quiero paz, lo que sea. Deja que surja. Deja que permítete pedir. Date el permiso de pedir, empezando con esta intención. Terminamos esta meditación, esta práctica, con 3 respiraciones profundas. El aire entra por la nariz, sale por la boca, entra por la nariz, sale por la boca, entra por la nariz y sale. Podemos mantener este estado también después de la práctica. Podemos abrir lentamente y suavemente nuestros ojos de manera que la luz entre poco a poco. Esta simple práctica puede
ser replicada, os invito de hecho a repetir las meditaciones. Una meditación es interesante repetirlas varias veces, la misma grabación, la misma meditación y observar el efecto. La meditación para mí ha sido el primer paso hacia la observación, y esto me ha ayudado, por ejemplo, en cosas más importantes y en cosas más sencillas. Eh, por ejemplo, en el entrenamiento. En el entrenamiento yo he observado cómo mi cuerpo me hablaba, cómo mi respiración cambiaba, cómo en algún momento era mejor dejar de entrenar, aunque mi mente me decía, tienes que entrenar 3 veces a la semana, entonces hoy toca, pero mi cuerpo me decía otra cosa. Los beneficios de la meditación se encuentran en muchos aspectos: para dormir mejor, para aumentar la claridad, para disminuir la ansiedad, el estrés, para aumentar nuestra capacidad de vivir, para aprovechar el tiempo, para superar bloqueos. Bloqueo como la timidez. Yo he estado trabajando mucho sobre timidez, incluso bloqueo tipo miedos. He estado trabajando en un curso para superar el miedo a volar, por ejemplo, eh, junto con otro coach y con un ingeniero aeroespacial que es piloto también. Y entonces, alguna vez, por ejemplo, cuando tenemos un bloqueo, cuando tenemos un miedo a algo, se espera a que pase el miedo. Y eso no funciona, porque el miedo nunca va a pasar. Si tú tienes miedo de hablar en público, nunca vas a, a dejar que ese miedo desaparezca. Lo que tienes que hacer es hacerlo con el miedo. Bien, pero eso evidentemente no es lo más cómodo. ¿Cómo la meditación te puede ayudar? ¿Cómo la práctica de la observación te puede ayudar a superar una situación tipo el miedo a hablar en público o lo que sea? Una situación de miedo. El miedo a hablarle a tu jefe, el miedo a hablarle incluso, espero no sea tu caso, pero hay personas que tienen miedo a hablarle a su pareja. Bueno, esto a lo mejor es un poco exagerado, y espero que no sea el caso de nadie. Cuando te observan, vas observando que tus emociones no son nunca más que tú. Entonces, ese miedo, poco a poco tú vas a ver que lo puedes contener y no te impide hacer una acción. Eso necesita tiempo, depende del miedo, depende de la intensidad, depende de la situación, depende de la velocidad con la que se produce la situación. Y entonces en algún momento hay situaciones que se producen lentamente y se pueden observar de forma más fácil, pero la clave está siempre en la atención. Cuanto más yo observo lo que pasa en mí cuando yo tengo miedo de hacer esa cosa, cuanto más ese miedo se acoge. Y cuando lo acoges completamente,
no con la intención de transformarlo, como hemos dicho antes, pero con la intención simplemente de acogerle, porque existe. Entonces, si existe, tiene derecho a existir simplemente por el simple hecho de existir. No va a poder contigo, poco a poco. O sea, esto es un proceso donde la meditación, la atención en lo que pasa en ti, te ayuda a desbloquear completamente. E incluso puedes llegar a, a disfrutar de situaciones que antes te ponían en dificultad. Yo, por ejemplo, trabajando en una temporada de mi vida, he trabajado de cara al público y algunas situaciones me ponían en dificultad hasta que llegué al punto que yo iba a trabajar disfrutando de las situaciones que me... Yo iba por libre, como, venga, vamos a ver, hoy espero que me toque el peor cliente posible, la persona más difícil de... Porque al final lo había tomado como un juego y, y yo en un principio me encontraba en dificultad. O sea, yo de lo que hablo son cosas que he probado sobre mí, sobre otras personas también. Hay personas que con mis acompañamientos han mejorado a su alimentación, han dejado de fumar y cosas por el estilo, pero eh, lo, a mí me parece interesante que lo haya vivido yo, como por ejemplo el tema de la timidez, que es un... eh, no me quiero desviar en este momento sobre otros temas, pero es como un pequeño temor. Un temor a que algo que esté dentro de ti pueda ser más grande que tú. Y cuanto más lo observa, cuanto más atención le das a esta cosa que se genera en ti en ese momento y no te hace levantar la mano, te hace estar callado, te da algún problema, te, eh, te hace morder los dientes, el cuello se va en adelante, notas una tensión en el estómago, cosas por el estilo. Observas que tu lengua empuja fuerte en el paladar, por ejemplo. Yo observé esto en mí. Yo mordía los dientes, por ejemplo. Son cosas que cuanto más te observa, más ese mecanismo, ese automatismo pierde fuerza sobre ti. Y alguna vez se necesita tiempo, se necesita constancia y una de las claves fundamentales es ser amable contigo, ser amable con nosotros mismos, ¿no? Porque no podemos pretender que hoy empezamos a meditar y mañana estamos iluminados, nos hemos, estamos en un estado de poco a poco y alguna vez no se consigue meditar y alguna vez la atención no va donde nosotros queremos y alguna vez las cosas, pero somos humanos. Entonces mi manera de verlo, mi manera de entrar en este mundo que por una parte puede ser un poco místico, un poco zen, un poco budista o un poco bien. A mí me encanta todo eso, pero la meditación es algo que puedes llevar a tu día a día y para hacerlo no necesitas cambiar de religión, no necesitas convertirte en otra persona, al revés, tienes que empezar a acoger lo que eres como eres, porque a lo mejor lo único equivocado es la idea que deberías de ser mejor de como eres. Esto es seguramente lo más importante que me gustaría transmitir en este momento, a vosotros que estáis aquí, a lo que veáis este video en otro momento, la idea que deberías de ser más simpático, más espabilado, más alto, más guapo, más sensual, más divertido, más
más cariñosa. Es una tontería. Es una tontería. Ámate así como eres. Empezamos por amarnos así como somos, sin necesitar que los demás nos acojan por ser guapos, o el número uno, o por el dinero que tenemos, o por el dinero que no tenemos, o por los chistes que contamos. Acogémonos nosotros mismos y luego, como consecuencia, cuanto más te acojas tú, automáticamente la persona se van a acercar a ti, además gustando, además atraídas por tu versión, no por la versión que interpretas. Si yo hago el simpático, a lo mejor te gusta mi versión simpática, pero me estoy esforzando de interpretar un rol, el rol del simpático. Entonces, en el momento que esto se produce en 10 minutos, ha funcionado. Pero si eso se produce por mucho tiempo, a lo mejor pesa. Si yo tengo un vaso de agua en una mano, no pesa, pero si yo lo tengo un mes, me pesa. Bien. Entonces yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Os voy pasando por el chat un enlace con un código de descuento para el ebook que podéis encontrar, creo. Si no está, luego lo modifico en la descripción también, en la descripción de este directo. Voy a poner en el chat, no sé si luego se quedará en el chat, lo pondré en un comentario. Aquí está. Es un enlace a mi página web, Meditar sin complicaciones, y tenemos de momento en esta oferta de lanzamiento hay un descuento del 25%, un descuento que me parecía interesante. Es un ebook, lo podéis descargar directamente en vuestro teléfono o en vuestro... No es un libro para leer de una vez, es un libro que yo aconsejo leer poco a poco. Hay prácticas, ya, es algo que la intención con la que con que he escrito esta cosa es la de hacer que vuelvas a ti. Vuelve a ti. Vuelve cada página, léela y vuelve a apoyar la atención en ti. Y los ejercicios son sencillos, son viables con la vida de todos los días. Son prácticas que ayudan ese recordarse de volver a apoyar la atención en nosotros. Y poco a poco también se puede volver a repetir. Yo hay cursos que he hecho y he vuelto a hacer varias veces a distancia de años, para ver, como si lees un libro después de años. Yo he leído, por ejemplo, Siddhartha de Hermann Hesse a los 17 años, 16, 17, y luego lo volví a leer a los, no sé si a los 30 o mucho más, y es completamente diferente. Si tenéis alguna pregunta de cualquier tipo, yo estoy encantado de
de contestar a vuestras preguntas. Eh, Vamos a ver en el chat si alguien escribe alguna pregunta. El libro va a estar disponible, lo vais a encontrar seguramente en todas mis redes sociales, y estos días se irá publicando, y el precio con la oferta de lanzamiento es de 9 euros con, no me acuerdo, es un 25% de descuento respecto al precio completo. Entonces, os invito a que echéis un vistazo simplemente a la página. Cualquier cosa me podéis escribir en los comentarios, me podéis escribir incluso por WhatsApp. No tengo... Es un placer para mí responder, y os recuerdo que la meditación para mí es la práctica fundamental, la práctica más importante. Por eso en el desarrollo personal es un poco lo que considero más importante. El sentir es la base de todo, es la base de cualquier cosa, ¿no? Tú puedes conocer toda la astrología, puedes conocer todos los textos antiguos, pero si no sientes, si estás desconectada o desconectado de tu cuerpo, no, la sabiduría no te va a servir de nada. Va a necesitar saber más y más y más. Cuanto más conectados con nosotros mismos, con nuestro cuerpo estemos, más podemos vivir plenamente. Y entonces, bien, yo os agradezco lo que habéis estado aquí, que hemos compartido este momento, este directo. Os invito a suscribiros al canal también, porque así no vais a perder nuevas emisiones en directo, nuevas informaciones. Y un abrazo, espero todo lo mejor. Gracias.